Vamos a seguir con Milei y creo que por un buen rato, porque de lejos me parece la noticia más importante de la región. Y creo que cada vez está más claro que el triunfo de Milei con 12% de distancia respecto de Sergio Massa, con más del 50 y tantos por ciento, luego del 30 que logró eh, en las primeras elecciones, claramente el candidato Milei, ahora presidente flamante o flamante presidente, tiene una votación la más alta en la historia de Argentina hasta este momento, en los últimos 40 años de democracia ininterrumpida. Y es la primera vez también que gana un economista. Algo que no debería ser ilógico cuando el principal problema de Argentina es un problema económico, ¿no? Lo escuchaba ahora temprano al corresponsal del Mundo en Buenos Aires decir que Argentina es igual a crisis económica desde toda la vida, ¿no? Por lo menos de todos los argentinos, los más ancianos, los más mayores, tienen una identificación entre país, crisis. Argentina, inflación. Argentina, deuda externa. Fondo monetario. Se dispara el dólar. Es que son las noticias diarias de La Nación y Clarín, que son los que yo suelo ojear en las mañanas cuando reviso portadas de periódicos de otros países, ¿no? Cosa que también me ha llamado la atención, la importancia, la resonancia que ha tenido el triunfo de Javier Milei en portadas de periódicos de diarios como Alemania, Italia, Francia, bueno, España, entre otros países europeos, ¿eh? O sea, para que vean que lo de Milei no es una noticia solamente latinoamericana. No, 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 no. Porque también hay gente que identifica esto como parte del fenómeno de este avance de la derecha a nivel global. Claramente el hartazgo, el hastío, el alpinchismo, esta cosa de que el peronismo ha llevado a la Argentina a la ruina, a la quiebra total, porque es la realidad. El peronismo, me van a perdonar los argentinos que yo sé que admiran, aprecian estas dos facciones que han gobernado en los últimos 30 años, incluyendo a la Macri, que también salió de ahí del peronismo, un peronista de derecha, pero esas son las aguas de las que él bebió. El peronismo fracasó en esta oportunidad ante este outsider, este candidato disruptivo, con sus extravagancias, sus cosas exóticas y una clara simpatía en el electorado más joven, ¿no? Donde han habido, porque he estado escuchando harto podcast sobre el triunfo de Milei, y hay unos podcasts realmente alucinantes. Hay uno que habla sobre cómo en las familias argentinas los padres han votado por Massa y los hijos por Milei. Y no saben las discusiones de sobremesa a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Bueno, ¿qué otras noticias hay sobre Milei? Una de las primeras cosas que ha dicho el líder de La Libertad Avanza es que el modelo de la decadencia ha llegado a su fin.
No hay vuelta atrás, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas. Y le pidió al gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, que había desaparecido del mapa. Yo pensé que lo habían abducido los extraterrestres, pero ahora ha reaparecido. Le pidió al gobierno de Alberto Fernández que sea responsable y que se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato, que tendrá lugar el 10 de diciembre, que es cuando arranca el gran desafío para Javier Milei, porque tiene que gestionar una de las crisis económicas más grandes de la Argentina, que ha llegado a unos niveles de pobreza realmente espeluznantes, ¿no? Más del 40%. Y tiene un rollo que resolver con el Fondo Monetario Internacional, de una deuda casi que impagable, y el tema de la inflación, que yo creo que es uno de los temas medulares con los cuales debería arrancar Milei. Esto según información de la agencia EFE y El País, que recoge el diario La República del día de hoy. Claro, uno de los dilemas es, pero ¿cómo lo va a hacer Milei si La Libertad Avanza es él? No es que él tenga un partido organizado, no, es él solito. Él con su hermana Karina, más conocida como Cari. Y ahí la tiene complicada, porque entra con una debilidad política que se va a sentir, probablemente no en los primeros meses, porque creo que Milei va a tener una luna de miel, pero sí se va a sentir si es que no toma las riendas con serenidad, poniéndose hielo en la cabeza, dejando el estilo troll que lo ha caracterizado durante la campaña, porque va a tener que consensuar, que llegar a acuerdos, que negociar, porque la política es eso también, ¿no? Si no tienes mayorías que te acompañen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, te tienes que apoyar en alguien. Claramente tiene ahí dos aliados naturales, que son Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pero no es suficiente, los números no le dan. Entonces, ese es uno de los dilemas pendientes que tiene Javier Milei. Ahora, sobre las promesas de la campaña, yo calculo que hay varias que se van a quedar en el tintero, ¿no? Porque no hay forma de que las implemente si es que no tiene, pues, mayoría en las dos cámaras. Sin embargo, en una ronda de entrevistas, da cuenta el diario El Comercio el día de hoy, que dio ayer, repitió que va a privatizar la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales, más conocida como YPF, y que está en poder del Estado desde el año 2011. Ojo, YPF empezó como una empresa petrolera estatal, luego se privatizó, Repsol compró el 51% de las acciones, luego entró el kirchnerismo, estatizó y ahí se quedó nacionalizada de nuevo, y ahora Milei dice vamos a ponerla en orden y a partir de ahí ya veremos en qué momento la ponemos a la venta. Y también ha dicho que va a privatizar los medios de comunicación estatales, que son Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Tela. En los hechos, lo que va a tener Milei son 38 diputados en una Cámara de 257 miembros, o sea, nada. Y 7 senadores en una Cámara de un total de 72. O sea, nada.
Él tiene un voto propio, ¿no es cierto?, que es el que votó por él en las primarias, que es un número bien clarito, 30%. Ganó con más del 50, ganó con el 56 en el balotaje, en la segunda vuelta. Ahí tiene un poquito más, pero eso es voto prestado, que le han llegado de todas partes, pero es voto prestado, que le va a dar cierto equilibrio, cierto aire por un tiempo. No sabemos por cuánto tiempo. ¿Qué más dice El Comercio en su edición del día de hoy? Que el día domingo Milei ya descartó que la educación y la salud pública vayan a ser privatizadas porque son competencia provincial y no estatal. Con lo cual, me imagino que muchos argentinos deben haber respirado con alivio porque esa es una de las principales preocupaciones que tenían con Milei, ¿no? Que se metan con la salud y la educación. Recuerda El Comercio que Argentina, este es un dato importante, se rige bajo un modelo federal, por lo que cada región aplica sus propias constituciones. Y esto implica un constante flujo de negociación entre el gobierno nacional y los regionales. Y acá hay que recordar otro dato no menos importante de las elecciones en Argentina. Y es que Milei no ha ganado en ninguna gobernación. No tiene ningún gobierno nacional ni regional. Nada. Nada. Está huérfano ahí también. Otra información importante que ofrece El Comercio, que está en el grupo de Diarios de las Américas, por lo tanto tiene información exclusiva del diario La Nación de Argentina, es que ya se han anunciado algunos nombres clave para el gabinete próximo de Milei. Alguien que va a estar ahí, con cargo oficial o no, es Cari, ¿no? La hermana de Javier Milei, más conocida como el jefe, no la jefa, sino el jefe, y que Milei ha comparado nada más y nada menos que con Moisés, el personaje bíblico. Ella es Moisesa y Aarón, o sea, para los que conocen la historia de la Biblia, Moisés era pues medio tartamudo, no se expresaba muy bien. Él ve la zarza ardiente, sube ahí al monte, baja con el decálogo, con los 10 mandamientos, pero a la hora de hablar no era un buen orador. Entonces su hermano Aarón era el que hablaba por él, a veces, ¿no? Y lo que ha dicho Milei es que Cari es Moisés y él es Aarón. Y lo cierto es que a Cari no se le ha escuchado una sola declaración, salvo un documental que estoy tratando de ubicar, porque nunca da entrevistas, no sale con su hermano, es la que maneja la agenda del hermano, la que tiene una influencia decisiva en varios tópicos, y que Milei le dice, aquí el cerebro es ella, y él lo dice abierta y explícitamente, manteniendo Cari este perfil bajo que en una democracia no sé cómo se va a manejar en la Argentina. Debería tener un cargo por un asunto de transparencia y de fiscalización. Bueno, ya se sabe que el jefe de gabinete será Nicolás Posse, un ingeniero que hasta el día de hoy ha venido coordinando los equipos técnicos en los diferentes ámbitos que va a trabajar o priorizar el gobierno de Milei. Cargo clave, ministro del Interior, Guillermo Francos. Guillermo Francos es el que va a hacer como la correa de transmisión, ¿no?,
el nexo entre el gobierno y los gobiernos regionales, porque muchas de las políticas que salen del Poder Ejecutivo para su implementación tienen que ser negociadas con cada uno de los gobernadores. Porque como recordó el comercio, ya les dije, entonces, Argentina tiene un gobierno federal, entonces es una cosa más complicada de llevar a cabo cuando quiera aterrizar muchas de sus propuestas. Por eso varias de esas se van a quedar en el tintero. Este Francos es el que tiene que construir puentes, tiene que ser un tipo muy dialogante, ¿no? Muy abierto, no puede ser un termocéfalo, un cabeza caliente, no puede ser un mini-mí de Milei, ¿no es cierto? Porque si no, ese gobierno no va a llegar muy lejos. El presidente del Banco Central, o sea, el hombre que va a recibir la motosierra a manera de posta, es Emilio Ocampo, un economista, y Milei ya lo anunció como quien esté al frente del Banco Central para cerrarlo. Esto en información que ofrece el diario El Comercio el día de hoy. La canciller sería Diana Mondino, una actual diputada nacional, figura clave en el partido de Javier Milei. Y bueno, ya sabemos quién es la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarruel, que es abogada, pero y activista en temas peludos y controversiales en Argentina. O sea, ella, en vez de cartera, lleva un bidón de gasolina. Porque, aunque me han dicho, no, ella no es negacionista y relativiza los excesos de la dictadura militar argentina de los 70s. Hija de militar, sobrina de militar, el tío terminó implicado en uno de estos casos horrorosos durante la dictadura militar argentina. Digo que es negacionista porque han habido una cantidad de informes, de casos judicializados que acreditan que el número de desaparecidos llega a cerca de 30.000 personas. Según esta señora Villarruel, llegan a 8.000 y un poquito más, ¿no? Y no los considera excesos, sino que como han sido víctimas de una guerra, ¿no? Equiparando a los grupos de los montoneros como si hubiesen sido pues, que Sendero Luminoso o algo por el estilo. Pero en fin, ese es un chifa que va a tener que arreglar Milei porque, ojo, los argentinos son bravos, ¿eh? Casi como los chilenos o más. Se movilizan rapidito. Y este es un tema muy sensible y que puede reabrir viejas heridas en un país con memoria, con mucha memoria. Bueno, Milei ya ha anunciado sus primeros viajes al exterior. Antes del 10 de diciembre se va a Estados Unidos primero y luego de ahí se va a Israel. Pero no en función de reunirse con Biden o autoridades norteamericanas, no, ese es un viaje, como él dice, espiritual. Se va a encontrar con sus amigos rabinos que le están enseñando a leer la Torá. Y después de eso se va a Israel y hace notar el comercio que por tradición el primer viaje que hace un presidente argentino cuando es elegido es Brasil. Se van a Brasil.
Pero en campaña, Milei dijo que en su gobierno no negociará con países comunistas, entre los que incluyó a Brasil y China. Lo de Brasil se entiende porque Lula es socialista, pero China sí tiene la cosa vertical, autoritaria, totalitaria del comunismo, pero su economía es bien capitalista. En tanto ya se ha adelantado, ¿no? Por medios algo un tanto informales, que Lula no va no va a asistir a la toma de posesión de Milei, y el asesor Celso Amorín ya le dijo a el diario O Globo que Lula no irá porque fue ofendido personalmente. Esto no lo dice El Comercio, pero usualmente el primer viaje del presidente argentino es a Brasil, porque no solamente por la condición de vecinos, sí, y porque son socios en Mercosur, sino porque es el principal socio comercial de la Argentina y el Brasil. Entonces ya se está ganando pleitos desde el principio, pero una cosa es ser candidato y si Milei no se da cuenta de que a partir del 10 de diciembre tiene que ser jefe de Estado, no le va a ir tan bien. La Nación de Argentina, en información que publica el diario El Comercio de hoy, destaca los 5 principales problemas económicos de la Argentina en este segundo. Una inflación récord en más de 3 décadas. Argentina está con una inflación de doble dígito desde el año 2007 y una anual de casi 143%, que es un huevo. 2, o segundo problema que salta a la vista es el tema de la pobreza y el de la indigencia. El índice de pobreza ha llegado, ya superó el 40%, sigue avanzando, y esto en el primer semestre de este año. Son 18,5 millones de personas en condición de pobreza. Argentina tiene cerca de 40 millones de habitantes, un poquito más. 9,8% en condición de indigencia. Y aquí precisa la Nación que estamos hablando de hogares cuyos ingresos no superan la canasta básica alimentaria. Y otro dato impactante, 57% de los menores de 17 años son pobres. Tercer, esas son como las tareas de Hércules, realmente, ¿eh? La deuda externa argentina. Temón, ¿no? Según datos oficiales, la deuda bruta del sector público nacional llegó a los 419.291 millones de dólares. Cuarto temón, el dólar oficial, el dólar blue y todos los que hay ahí en el circuito de la economía informal, que se dispara, ¿cómo se llama?, todos los días, casi todos los días. Y el quinto, y no menos importante, el tema de las reservas del Banco Central, donde los números están en rojo, pero desde hace rato. Desde hace rato. Lo último que han hecho es para cubrir los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Recuerda la Nación, se tuvo que recurrir a préstamos con la CAF, con la Comisión Andina de Fomento y con el gobierno de Qatar, con préstamos de los países árabes. Algunos saludos emblemáticos que aparecen ya no en El Comercio, sino más bien en La República, vía un cable de la agencia EFE, pero antes de comentar algunos saludos, dice Leandro Domínguez, quien es el director de análisis político de la Fundación Directorio Legislativo, que promueve el fortalecimiento democrático,
que entre los votos, perdón, entre los asientos o curules que tienen tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, los aliados naturales de Javier Milei, al menos 35 diputados se podrán sumar al acompañamiento casi automático de Milei. Pero eso no alcanza. ¿Cómo va a ser ahí Milei? ¿Cómo va a ser? Va a tener que sentarse con algunas de las dos facciones del peronismo. ¿Con cuál? No lo sé. Esta es una noticia que ha saltado en las portadas de La Nación y Clarín de lo que vi ahora temprano, y es que las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York se han disparado, pero con roche esta mañana, igual que el precio del dólar, que era algo más o menos previsible, ya lo habían adelantado algunos analistas, y está pasando. Giorgia Meloni ha dicho, la primera ministra de Italia, ella sí una política de derechas e incluso vinculada a algunos grupos fascistas en Italia. Argentina es una nación a la que nos unen profundos vínculos históricos y culturales y donde vive la mayor comunidad de italianos en el extranjero. Un saludo importante o simbólico por el momento, pero digamos auspicioso, es el de Kristalina Georgieva, quien es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, una institución con la cual sí o sí se tiene que sentar a conversar el gobierno de Javier Milei, porque es parte del rollo de la crisis económica en este país. ¿Qué dice Kristalina Georgieva, directora del fondo? Felicidades al presidente Milei, debemos desarrollar e implementar un plan que garantice la estabilidad macroeconómica. También ha saludado como bueno Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP que acaba de perder ante Sánchez. Felicidades al pueblo argentino por una jornada electoral donde han elegido cambio. Eso es lo que se ha reflejado en las urnas. Mis mejores deseos para un país tan vinculado a España y que acoge a nuestros ciudadanos. Y también Gustavo Petro se ha sumado, no a los saludos, pero sí a los comentarios sobre lo que ha ocurrido en Argentina, el presidente de Colombia, y con ese tonito histriónico, dramático que tiene, ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad que no le tengo tirria a Javier Milei. ¿Me parece un locón? Me parece un locón. Me parece un gobernante inestable, no muy adecuado para un país sumamente inestable, sin bases que lo respalden en el Senado, en diputados, en los gobiernos nacionales y regionales. Muy complicado, ¿no? O sea, de verdad que la tiene bastante difícil, pero hay ideas con las que yo no estoy de acuerdo con Javier Milei porque me parecen absolutamente anacrónicas y conservadoras, pero en algunos aspectos de sus iniciativas económicas, sí yo creo que ojalá las pueda llevar a cabo, ¿no? Claro, en el marco de una reforma más amplia y que empiece por un ajuste fiscal, me parece. O sea, en plan de lo que hizo Juan Carlos Hurtado Miller en el año 90, con este discurso dramático y sumamente preciso y puntual de lo que costaba hoy día una pasta de dientes, se iba
costar al día siguiente, lo que costaba una caja de fósforos hoy, lo que iba a costar al día siguiente, porque se iba a ajustar todo y terminaba con un que Dios nos ayude. Algo así, pero claro, no tiene pues un grupo de respaldo, no tiene equipo técnico y la gran interrogante es quién va a ser el ministro de Economía del gabinete de Javier Milei. No, hasta este minuto no lo sabemos y ese cargo, esa cartera es sumamente clave. Ya por lo pronto, y esta es noticia así de último minuto, el presidente en ejercicio, el desaparecido, el clandestino, Alberto Fernández, ha tenido una reunión de urgencia con Javier Milei para iniciar una transición para el traspaso de mando y enviar señales de calma a los ciudadanos argentinos. Según el comunicado de la Casa Rosada que tengo acá, el encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Tras la reunión, se distribuyó una foto en la que se ve a Fernández y a Milei. ¿Con qué caras, por Dios? Unos gestos, o sea, no son ni siquiera cara de póker, ¿no? Son unas caras así de fastidio, de incomodidad, como si se estuvieran cada uno aguantando un pedo, más o menos. Milei claramente lo que pretende también es que el gobierno de Fernández, y en especial su ministro de Economía y hasta hace poco rival, Sergio Massa, deje claras las cuentas y le diga en qué estado le está entregando el país, ¿no? Los números. Porque esa data es clara, ¿no? Yo ya hasta me imagino a Milei iniciando: hemos heredado un país en ruinas, ¿no? Gracias al peronismo, porque esa es la verdad. Pero nada, seguimos a la expectativa de quién será el ministro de Economía, que yo creo que va a ser clave. Una cosa es decir cosas como las que dijo Milei en campaña, que después se ha visto, ha tratado de morigerar y moderar. ¿Será capaz de hacerlo de aquí en lo que dure su gobierno? No lo sabemos, porque es un candidato con, ya saben, peculiaridades bien atípicas, ¿no? Hay muchos que dicen esto es un salto al vacío. No lo vamos a saber hasta que empiece a gobernar. Yo la verdad que le quiero dar el beneficio de la duda a Javier Milei con todas sus cosas. Y le deseo lo mejor a Argentina y por supuesto a los argentinos. Hablemos de un salto a lo desconocido, porque ahí sí, digamos, nos ajustamos más, creo, a la objetividad. Algo siempre difícil de alcanzar cuando uno opina sobre política, ¿no? El diario El Mundo, en un editorial del día de hoy, termina diciendo, en este editorial titulado "Una Argentina hastiada elige el salto a lo desconocido de Milei". Por eso yo quería hacer esa precisión de salto al vacío. Salto al vacío fue Pedro Castillo, sí, salía Keiko Fujimori, ¿no? Ojo que este balotaje, de una u otra forma, ha sido para mí, ¿no? Para mí, una suerte de efecto contagio del Perú hacia Argentina, que comienza
a materializarse en cosas súper puntuales. Esa foto final, Milei con Massa, me parecía de terror. De terror. Como la de Castillo con Keiko, ¿no? También, peor todavía. Pero vamos a ver, pues que el día 10, como nos dimos cuenta con Castillo, en el día 1, mejor dicho, en su caso, en el día 2, por dónde iba, ¿no? Por dónde iba. Y en el caso de Boluarte, la misma vaina, ¿no? Siempre hay que dar el beneficio de la duda, ojalá. Uno siempre espera de que en algún momento hay una especie pues, de conversión, de vocación de servicio auténtica, ¿no? De jugarse por el país, de verdad, con honestidad, con transparencia, buscando lo mejor. Lamentablemente en el Perú hemos tenido una suerte de mierda, ¿no? Y eso no lo hemos encontrado hasta ahora. ¿Será Milei el milagro que necesita Argentina? Ojalá, ojalá. Honestamente tengo mis dudas, pero ojalá. Hay algunas ideas que tiene que me parecen a mí que son bastante buenas. Otras que debería guardarlas en un cajón y tenerlas ahí guardaditas hasta para siempre. Y que son incongruentes con su posición de anarcocapitalista, o como algunos lo llaman liberal. Vamos a ver cómo gobierna y veremos si es anarcocapitalista, liberal o un conservador más de la extrema derecha continental o global. Bueno, pero ya para terminar, porque ya estoy hablando demasiado para variar, ¿qué cosa es lo que dice este último párrafo del editorial del Mundo? Que Milei ha sabido canalizar el lógico hastío con el populismo de izquierdas, pero la solución no es otro populismo de signo contrario. Propuestas como la dolarización, la supresión de las ayudas sociales, la ilegalización del aborto o el revisionismo de la dictadura militar se mueven entre lo inviable y lo inmoral. Y esto yo lo suscribo, pero así lo suscribo. El Mundo, ¿ah? El Mundo. El diario de la derecha española. Y difícilmente resolverán la insostenible situación de Argentina. Tal cual. Solo políticas basadas en la racionalidad y los valores de la democracia liberal podrán poner fin a la ruina. Que así sea. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!